Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a esta clase virtual del curso de Química. Hoy día vamos a hablar sobre la tabla periódica. ¿Ya? Principios e historia de la tabla periódica. ¿Ya? Sin más que decir, empecemos con la clase. Ahí está, tabla periódica. Antecedentes históricos de la tabla periódica. ¿Ya? La tabla periódica tuvo una historia bien interesante antes de su creación. Ya vamos a aceptar más personas. Ya está. Los antiguos químicos entendieron que el estudio de los elementos era más fácil agrupándolos, según sus propiedades semejantes o análogas. Pero ¿bajo qué criterios o parámetros se debe ordenar? En este entender hubo muchos trabajos para llegar a la clasificación actual de los elementos y los más importantes son, ¿ya? Los antiguos químicos entendieron que para estudiar bien a los elementos químicos se tenía que agruparlos, se tenía que ordenarlos, ¿ya? Pero ¿bajo qué propiedades tenemos que ordenar a los elementos? Esa fue una pregunta muy recurrente de los químicos hace mucho tiempo, ¿ya? Y según esa duda, esa pregunta, surgieron bastantes estudios sobre lo que era una tabla periódica, ¿ya? Listo. Empecemos entonces con los más importantes porque son bastantes estos de acá. Primero, hablemos de las triadas de Dove-Reiner, ¿ya? Dove-Reiner en 1817 fue el primero en agrupar los elementos químicos. Ya por eso es importante este señor de acá. Porque es el primero en agrupar los elementos. ¿Ya? ¿Y de cuánto en cuánto agrupaba los elementos Dove-Reiner? Dove-Reiner los agrupaba de 3 a 3 elementos. ¿Ya? Y no los agrupaba así como se agarraba 3 elementos y ya no, sino estos 3 elementos que agrupaba Dove-Reiner tenían propiedades semejantes, propiedades parecidas, y lo llamó triadas, ya por eso se llama triadas de Dove-Reiner. Entonces Dove-Reiner fue el primero, por eso es importante Dove-Reiner, porque él fue el primero en agrupar los elementos. ¿Ya? Además, supuso que el peso atómico del elemento central era aproximadamente la semisuma de los pesos atómicos de los elementos extremos. Esta era otra propiedad de Dove-Reiner, ¿ya? Cogía 3 elementos, ¿verdad? Que se llamaban triadas, y estos 3 elementos tenían propiedades similares, propiedades parecidas, propiedades semejantes, ¿ya? Pero había una propiedad extra aquí. ¿Cuál era? Que la semisuma de dos, Yo te de dije la decirle semisuma de dos. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan, verdad? ¿O no me están escuchando? una marca reconocida. Los ZT son caros. Desactiva los micros, profesor. Dale tiempo. Ya está. ¿Me escuchan, verdad? ¿Me escuchan? ¿Me logran escuchar bien? Sí, profesor. Ya, listo. Seguimos Sí, hablando. profesor. Entonces, la otra propiedad de Dove-Reiner fue que de los 3 agarraba la semisuma de los 2 extremos de su peso atómico y te daba el peso atómico del elemento central. ¿Ya? Y sin que nos demos cuenta, Dove-Reiner, como ya agrupaba los elementos con propiedades similares, ya te estaba dando la idea de lo que era un grupo o una familia dentro de una tabla periódica. Entonces, Dove-Reiner es importante por eso, porque fue el primero en agrupar los elementos y lo agrupaba de 3 en 3 y lo denominó triadas de Dove-Reiner. ¿Ya? Y estos elementos tenían propiedades similares, propiedades parecidas, ¿ya? Y como tenían propiedades semejantes y propiedades parecidas, ya se acercaba ya al concepto de lo que era un grupo. Entonces se podría decir que Dove-Reiner acuña esa propiedad a una tabla periódica, que la que es el grupo. ¿Ya? Importante por eso Dove-Reiner.
¿no? Entonces, aparte de eso, Dobereiner también planteaba en su tríada que la semisuma de los pesos atómicos de los elementos del extremo te daban el peso atómico del elemento central. Más o menos era así, miren. Tríadas, cuando me refiero a tríadas, me refiero a tres elementos que tienen propiedades similares, como el litio, el sodio y el potasio. En la actualidad sabemos que estos tres elementos forman parte de un grupo, ¿sí o no? Grupo en el cual todos los integrantes de ese grupo tienen propiedades similares, propiedades parecidas, propiedades semejantes, ¿ya? Pero en ese entonces Dobereiner solamente lo agrupaba de tres en tres. Y decía, y agrupó, esto era una de sus triadas de Dobereiner, ¿ya? Donde los tres elementos tenían propiedades similares, propiedades parecidas, propiedades semejantes. Ahí están las propiedades. Ahora vamos a ver sus pesos atómicos. Miren, el litio tiene un peso atómico, perdón, de 7. Ahí está. Sodio va a tener X, no sabemos, y potasio va a tener 39. ¿Ya? Entonces, para saber el peso atómico del elemento central, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a hacer la semisuma de los extremos, es decir, del litio y del potasio. Voy a realizar su semisuma y me tiene que salir el peso atómico del elemento central. Y cuando yo digo semisuma, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero cuando yo digo semisuma? Semisuma es la suma sobre 2. Entonces sumaré al toque 7 más 39 entre 2, ¿cuánto me da? 23, que es el peso atómico del sodio. Es muy importante esto también en la parte de Dobereiner, ya de las tríadas. La semisuma de los pesos atómicos de los elementos del extremo me van a dar el peso atómico del elemento central. ¿Ya? Entonces, nos recordamos muy bien de eso. Triadas de Dobereiner. Es el primero en agrupar los elementos y lo agrupaba de tres en tres. Y esos tres elementos tenían propiedades semejantes, parecidas. Y además propuso que el peso atómico del elemento central era igual a la semisuma de los pesos atómicos de los elementos del extremo. Muy bien, facilito, ¿sí o no? ¿Hasta ahí todo perfecto? ¿Han logrado entender? Facilito, ¿sí o no? Pero mientras más pasaban los años, los elementos químicos naturalmente tuvieron que aumentar, se descubrieron nuevos elementos químicos, ¿ya? Por ejemplo, se encontró el cesio, se encontró el rubidio, elementos que tenían las mismas propiedades que estos. Entonces ya no eran triadas, sino se aumentaban. Habían elementos que tenían las mismas propiedades que las triadas. Ya no eran triadas, eran cuaternarias, eran quintanarias, sextanarias. Y así fueron aumentando. Entonces las triadas de Dobereiner quedaron obsoletas. ¿Ya? Quedaron obsoletas. Se tenía que agrupar de un mayor número de elementos ahora. Hasta que en el año de 1865 llegó Newlands, planteando las octavas de Newlands. ¿Ya? Newlands, químico inglés que propuso el ordenamiento de los elementos basados en sus pesos atómicos, ¿ya? De modo de que cada 8 elementos se encontraba con otro con propiedades similares, llamándolas octavas, ¿ya? Miren, ¿te das cuenta que hasta ahora siempre agrupaban todos por su peso atómico? Claro, ¿verdad? Porque te recuerdas que habían tres partículas en el átomo, protón, neutrón y electrón. Pero te recuerdas que de esas tres partículas, el electrón siempre tendía a salirse, tendía a entrar, se movía mucho. No era algo que podemos tomar, no era algo estable que podemos tomar para sacar propiedades de un elemento, ¿sí o no? Por eso al electrón no se le consideró y solamente se consideró al protón y al neutrón. Por eso era peso atómico. Y el peso atómico sabemos que lo da el protón y el neutrón. Por eso todos acá se basaban al peso atómico para ordenar así los elementos químicos. ¿Ya? Y en esta oportunidad, Newlands lo va a agrupar los elementos de 7 en 7. Profesor, ¿de 7 en 7? Sí, ¿por qué se llama octava si va a agrupar los elementos de 7 en 7? Por esta razón, miren. Newlands agrupa los elementos de 7 en 7, ¿ya? Y va a haber un octavo elemento que va a tener las propiedades similares al primer elemento. Por eso se va a llamar las octavas de Newlands, porque va a aparecer un octavo elemento.
Profesor, no te entiendo nada. Por ejemplo, miren, ahí está. Esto de acá era una agrupación que tenía Newlands, ¿ya? Por ejemplo, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. Ahí está con sus pesos atómicos que van a ir en orden ascendente. Es la primera serie. Y mira, lo agrupaba de 7 en 7. Fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero si lo agrupaba de 7 en 7, ¿por qué se llamaba octavas? Porque ahí, miren, en la segunda serie, ahí está en la segunda serie, veíamos al sodio, magnesio, aluminio, carbono, fósforo, azufre y cloro. Pero te dabas cuenta que el octavo elemento, ¿cuál sería el octavo elemento? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El sodio sería el octavo elemento, ¿sí o no? Va a tener propiedades similares al primero, que era el litio. El litio y el sodio tenían propiedades similares. Por eso se llamaba octavas, el primero y el octavo. Y así, el berilio y el magnesio tenían propiedades similares. El boro y el aluminio tenían propiedades similares. Esto de acá creo que está mal. Nitrógeno, fósforo, propiedades similares. Oxígeno, azufre, propiedades similares. Flúor, cloro, propiedades similares. Y ahí apareció una tercera serie también. Ahí está. Potasio, calcio, titanio, vanadio, azoto, selenio y bromo. La tercera serie. Y te dabas cuenta que igualito, mira, si contabas del sodio, miren, sodio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llegaba al potasio. El potasio y el sodio tenían propiedades similares. Por ejemplo, el aluminio contaba, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenían propiedades similares. Nitrógeno, mire, contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El nitrógeno y el fósforo tenían propiedades similares. Por eso era interesante la clasificación que le dio Newlands, el ordenamiento que le dio Newlands, las octavas de Newlands, donde el primer elemento con el octavo tenían propiedades similares. Por ejemplo, berilio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Magnesio es el octavo. Berilio y magnesio tenían propiedades similares. Por eso los llamó las octavas de Newlands. Actualmente conocemos, por ejemplo, que en la tercera serie ya no se cumple, porque acá ya no solamente va a haber 7 elementos, sino va a haber 14 elementos, ¿ya? Entonces, esas eran las debilidades que tenían las octavas de Newland, que no cumplía eh, para todos. Y te das cuenta, mira que acá también aparecen de parte en parte las tríadas que planteaba Dobereiner, ¿verdad? Como el litio, sodio y potasio, ¿ya? Entonces, Newland también es importante por haber encontrado una periodicidad, ¿ya? ¿Por qué? ¿Y a qué se refiere cuando yo hablo de periodo? Periodo es cuando algo se empieza a repetir, ¿verdad? Frecuentemente. Y eso es lo que encontró Gustavo de Newlands. Porque mira, cuando agrupaba sus elementos de 7 en 7, la segunda agrupación, la segunda serie era acá. Y te dabas cuenta que las propiedades se repetían, ¿verdad? De serie en serie las propiedades se repetían. Ahí está, miren, litio, después está sodio, se repetía sus propiedades. Por eso se empezó a encontrar esa periodicidad, bueno, esa cosa de ahí, ¿ya? Genial, ¿verdad? Genial. Entonces, Newlands ya estaba acuñando ya el término de periodos a una tabla periódica. Newlands, la teoría de Newlands ya se asemejaba a lo que era el periodo. La teoría de Dobereiner, ¿a qué se asemejaba? A lo que era un grupo o familia. La idea de Dobereiner, atrasito, esto de acá, la idea de Dobereiner se asemejaba a un grupo, y grupo eran aquellos elementos que tenían propiedades similares, ¿verdad? En cambio, la teoría de Newlands ya se asemejaba a lo que era el periodo, porque ya había encontrado una periodicidad, esa vaina, Newlands, ¿ya? Entonces, genial, hasta ahí todo era bacán. Pero hasta el momento no había todavía tabla periódica, no había todavía una tabla. Simplemente los dos se habían encargado de crear agrupaciones nada más. Agrupaban nomás los elementos, pero no habían presentado todavía una tabla periódica, ¿ya? Después ya apareció la primera tabla periódica, que era la de Mendeleev-Meyer. ¿Ya? Listo.
El químico ruso Mendeleev y el alemán Meyer, en base de trabajos de investigación que se realizaron simultáneamente e independientemente, publicaron una tabla periódica de los elementos químicos, siendo esta la primera tabla periódica. ¿Ya? Mendeleev y Meyer, cada uno hacía una tabla periódica por su cuenta. ¿Ya? Mendeleev, su tabla periódica de Mendeleev se basaba principalmente en las propiedades químicas de los elementos, ¿ya? Y lo ordenaba en forma creciente a su peso atómico. Mendeleev, la tabla que Mendeleev nos da a conocer, estaba principalmente basado a las propiedades químicas del elemento y lo ordenaba en forma creciente a su peso atómico. En cambio, Meyer se basaba en las propiedades físicas de los elementos, ¿ya? Y lo ordenó según su volumen atómico. El ordenamiento de la tabla periódica de Mendeleev y de Meyer eran casi idénticas, eran similares, muy parecidas, solamente que cada uno tomaba formas distintas de ordenarla, ¿ya? Mientras que Mendeleev lo ordenaba según a su peso atómico, Meyer lo ordenaba según a su volumen atómico, pero el orden en general era muy similar de esas dos tablas, ¿ya? Hablemos un poquito de este de Mendeleev y de Meyer, porque es interesante su historia. El primero en generar una tabla periódica acá fue Meyer, ¿ya? Unos años antes de 1869, Meyer, en uno de sus libros, donde publicaba las ideas modernas de la química, plantea una pequeña tabla periódica de 28 elementos, nada más, ¿ya? En sí, esa vendría a ser la primera tabla periódica, pero Meyer no publica esa tabla periódica, no lo hace, simplemente lo tenía en su libro, nada más. ¡Ay, qué bonito! Miren, en su libro hay una tabla periódica y listo. Pero cuando vieron que era algo interesante, una tabla periódica, porque a nadie se le había ocurrido desde ese momento hacer una tabla periódica, mire, dijo, maldición, estoy perdiendo plata. Entonces publica un libro en el año de 1868, ¿ya? Donde ahí había una tabla periódica y esta iba a ser su publicación oficial de Meyer, que ya tenía 55 elementos, ya la tabla periódica. ¿Te das cuenta? De 28 a 55 ya había crecido mucho los elementos de esa tabla periódica, ¿ya? Pero acá ha habido un error. El libro de Meyer no se publicó sino hasta el año de 1872, ¿ya? Entonces demoró mucho en publicar ese libro. Y ahí apareció Mendeleev, que en un congreso oficialmente plantea una tabla periódica, da a conocer una tabla periódica el año de 1869. Mendeleev lo seducha a Meyer, lo atrasa a Meyer y plantea una tabla periódica con un poquito más de 60 elementos químicos. Entonces, como Mendeleev fue el primero en publicar oficialmente una tabla periódica, todo el crédito se le dieron a Mendeleev, ¿ya? Pero Meyer también tiene, por eso a los dos, a Mendeleev, tanto a Mendeleev y a Meyer, se le dio el premio David, ¿ya? Es uno de los premios más importantes en química, ¿ya? Por este descubrimiento de la tabla periódica. Por eso cuando hablamos de la primera tabla periódica, siempre hablamos de Mendeleev y de Meyer, ¿ya? Donde se le da un poco más de credibilidad a Mendeleev, pero Meyer también aportó bastante en esa creación de la primera tabla periódica, ¿ya? Entonces, mucho cuidadín con esta parte de acá, ¿ya? Entonces, Mendeleev fue el primero en plantear frente a un congreso en publicar una tabla periódica, ¿ya? Y esa tabla periódica tenía 63 elementos, para ser exactos, ¿ya? Y te das cuenta que 63 no era todavía mucho, pues, pero en cambio, en la actualidad ya tenemos un poco más de 100 elementos en una tabla periódica, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿hay cosas importantes todavía que ver en las tablas de Mendeleev y Meyer? Claro que sí, ¿ya? Uno de esos que Mendeleev lo ordena según a su peso atómico. Sigue ordenándolo a su peso atómico, ¿no? Miremos, fijémonos, ahí están las tablitas que presentaron en ese entonces, tanto Mendeleev como Meyer, ¿ya? Te das cuenta que estas dos tablas son muy parecidas, ¿verdad? Muy parecidas, solamente que han tomado criterios distintos para ordenarlos.
pero al final el orden final es muy parecido en ambos, ¿ya? Y ambos, miren, fíjense, ambos habían dejado espacios vacíos. Ambos habían dejado espacios vacíos. ¿Y qué significaba esos espacios vacíos? Que ellos pensaban, acá falta un elemento. Ellos decían eso, acá falta un elemento. No me cuadra este elemento, pero falta acá. Por eso lo voy a dejar en blanco, ¿ya? Porque supongo que más en el futuro lo van a descubrir este elemento. Por eso lo dejo en blanco, ¿ya? Y usaron prefijos raros del sánscrito antiguo, euca, deivi, y esas cositas, para decir antes de y después de, ¿ya? Entonces, tanto Mendeleev como Meyer ya predijeron que algunos elementos ya se iban a descubrir, pero en un futuro. Pues, para esos elementos dejaron espacios en blanco, ¿ya? Por ejemplo, acá dejaron un espacio en blanco para el silicio, que todavía no se descubría, pero más adelante se descubrió, ¿ya? Listo. Pero, ¿qué podemos observar acá de la tabla, tanto de Mendeleev como la de Meyer, que eran prácticamente igualitas, ¿ya? Uno, que ya habían acuñado lo que eran los grupos. Ya acá había ya ese concepto de grupo. ¿Y qué era el grupo? Era aquella conglomeración de elementos, esta agrupación de elementos, este conjunto de elementos que tenían propiedades similares. Eso es un grupo, ¿verdad? Un grupo o familia, ¿ya? Eso es lo que, por ejemplo, tu familia tiene un rasgo distintivo, ¿sí o no? Tu papá, tú, tus hijos, tus nietos van a tener un rasgo distintivo. Eso les hace ser parte de familia, aunque sea el apellido, pero van a tener algo en común, ¿sí o no? Igualito a estos de acá. Se le dice grupo familia porque van a tener algo parecido, algo común, y eso van a ser sus propiedades, ¿ya? Entonces, eso es un grupo, y los grupos son las columnas verticales. Allí están. Estos son los grupos, ¿ya? ¿Y eso quién lo acuñó? ¿Quién dio el primeros indicios de grupo? Lo hizo Dove Reiner, ¿ya? Otra cosita también de la tabla de Mendeleev, de la primera tabla, que también hablaba ya de periodo, de periodicidad, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Nos queda 10 minutitos, vamos a ver. Nos hablaba de periodicidad también. ¿Y quién es aquel que acuñó ese término de periodicidad, de periodo? Fue Neuland, ¿verdad? Neuland. ¿Y qué nos decía la periodicidad? Que nos decía de cada cierto tiempo las propiedades de los elementos se van a repetir. Eso es lo que significa periodicidad, que de cada cierto número de elementos las propiedades se repiten, ¿ya? Por eso es que la tabla periódica se llama así, tabla periódica, periódica, porque las propiedades de los elementos después de cierto número se van a repetir una y otra vez, y así van a generar los periodos. Por ejemplo, miren, acá está el periodo de litio, berilo, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. Y aquí está el segundo, el tercer periodo, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre y cloro. ¿Hay un periodo, hay periodicidad? Claro que sí, porque mira, acá el litio va a tener la misma propiedad que el sodio, el berilio la misma propiedad que el magnesio, el boro la misma propiedad que el aluminio, carbono, silicio las mismas propiedades. Las propiedades se van a repetir en los periodos. A eso se le llama periodicidad, esa vaina. Y, y por eso se le llama la tabla periódica de los elementos químicos, ¿ya? Por eso aparece eso de periódica en una tabla, porque las propiedades van a repetirse cada cierto número, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasó, ¿ya? ¿Y qué desventajas hay acá? ¿Hay desventajas en esta tabla? Claro que sí hay desventajas. Una de las desventajas es, por ejemplo, que el hidrógeno no tenía un lugar adecuado en la tabla periódica. ¿Te das cuenta que desencaja en la tabla? Mira, todos están coordinaditos y el hidrógeno está ahí para... No había un lugar fijo en la tabla periódica. Otro es que no se habían descubierto todavía los gases nobles, los gases raros, los gases inertes, y no había tampoco acá, mira. ¿Te has dado cuenta que en las dos tablas no hay los gases nobles?
Otra cosita que pasaba en esta tabla, que no había una separación a la vista de los metales con los no metales, sino estaban mezclados acá metales y no metales, como sea. Por ejemplo, mira, oxígeno, azufre, cromo, molibdeno. No, pues, miren, en el 8 estaba el hierro, cobalto, níquel, eh, el paladio. No, pero no había pues, un orden, una separación exacta entre metales y no metales en la tabla periódica de Mendeleev. ¿Ya? Listo. Según Mendeleev, y esto es importante, Mendeleev, cuando los elementos se estudian en forma creciente a su peso atómico, porque Mendeleev ordenaba los elementos según a su peso atómico, la similitud de sus propiedades ocurre periódicamente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que si lo ordena según a su peso atómico, ahí está, Mendeleev lo ordenó según a su peso atómico y se dio cuenta que las propiedades se repetían cada cierto número de elementos. ¿Ya? Entonces planteó esto. Las propiedades de los elementos son función periódica de su peso atómico. ¿Ya? Y eso fue la ley de la periodicidad que planteó Mendeleev. Esta es la primera ley de la periodicidad que se planteó. ¿Y quién lo planteó? Mendeleev. ¿Ya? Listo. Entonces, eso es pues, lo que les decía de periodicidad y por eso es importante eh, conocer por qué se llama tabla periódica. ¿Por qué se llama tabla periódica? Porque hay una periodicidad y esa periodicidad nos habla que las propiedades de los elementos se repiten cada cierto número de elementos. ¿Ya? Perfecto, ahí están las dos tablitas de Mendeleev y la tablita de Meyer. ¿Ya? Y acá está lo que dice Mendeleev. Ya te dije, a Mendeleev le dan un poquito más de crédito porque fue el primero oficialmente quien plantea su tabla periódica que lo ordenaba en forma creciente a su peso atómico. ¿Ya? Después de esto, aparece este joven que era un capazo en lo que era química, Moseley, en el año de 1913. Y Moseley introdujo el concepto de número atómico. ¿Te dabas cuenta que todo hasta antes de Moseley era peso atómico, peso atómico, peso atómico, sí o no? Moseley fue el que acuña este término, este concepto de número atómico. ¿Ya? Nosotros sabemos que es número atómico, sí o no. Es el número de protones. Entonces Moseley se da cuenta que las propiedades de los elementos no dependen de su peso atómico, sino solamente van a depender de su número atómico. Y ese número atómico es la cantidad de protones. ¿Y cómo se dio cuenta Moseley de eso? Porque Moseley estaba experimentando con los rayos X, ¿ya? Y después de sacar sus resultados, después de experimentar con los rayos X, concluye que el ordenamiento de los elementos se debe hacerse de acuerdo a su número atómico, porque las propiedades físicas y químicas de los elementos van a depender de este número atómico, ¿ya? Y ese enunciado sería la forma de acomodar la tabla periódica actual, ¿ya? Y enunció lo que sería, miren, la ley periódica actual. ¿Te recuerdas que hay una ley periódica de Mendeleev, sí o no? Mendeleev, ¿qué nos decía? Que las propiedades de los elementos son funciones periódicas de su peso atómico. Eso decía Mendeleev, ¿ya? Que si lo ordenaba según su peso atómico, las propiedades de los elementos se iban a repetir. Eso lo dice Mendeleev. Pero Moseley le dice, no, no es del peso atómico, Mendeleev. Te equivocaste, hasta acá nomás tu teoría. No es, sino va a ser en función a su número atómico. ¿Ya? Y Moseley plantea la ley periódica actual, la que ahora nosotros hacemos. Y nuestra tabla periódica actual está ordenado según su número, su peso atómico o su número atómico. Su número atómico. Por eso dice, las propiedades de los elementos son función periódicas de su número atómico. ¿Y qué significa eso? Que si tú ordenas los elementos según su número atómico, de forma creciente, claro, según su número atómico,
cada cierto número de elementos también se van a repetir las propiedades. Y esto de acá de los números atómicos corrige todos los errores que había en la tabla periódica de Mendeleev. Por ejemplo, la ubicación de los gases nobles, por ejemplo, la separación de los metales y no metales, porque te dabas cuenta que en la tabla de Mendeleev, regresemos, mira, estaban mezclados, ¿sí o no? Metales y no metales mezclados estaban. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo ordenaba según su peso atómico. Según su peso atómico lo ordenaba y mezclado nos resultaba. Pero eso lo solucionó Moseley, porque Moseley cuando lo ordenó según su número atómico, se dio cuenta que se separaban los metales y los no metales. Y listo. Esa es nuestra tabla periódica moderna de forma larga. ¿Ya? La tabla periódica actual, la moderna, fue diseñada por el químico alemán Werner en base a la ley periódica de Henry Moseley y a la configuración electrónica de los átomos de los elementos. Listo. La tabla periódica moderna prácticamente es la fusión de la tabla periódica que ya existía, que ya había sido planteada por Mendeleev, solamente que a esa tabla periódica se le acuñó una nueva ley de periodicidad. ¿Y cuál era esa ley periódica que se acuñó? La ley periódica de Henry Moseley. ¿Qué te dice? Que ya no que ordenar según su peso atómico, sino vamos a ordenar ahora según su número atómico. ¿Ya? Y eso es lo que te dice Moseley. Entonces, la tabla periódica actual de forma larga se apoya en la tabla periódica de Mendeleev y se ordena en función creciente según su número atómico. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Ya? Entonces, la tabla periódica moderna simplemente es una fusión de la tabla periódica que ya existía de Mendeleev, porque los grupos y los periodos se mantienen así igual, solamente que cambia su ordenamiento, y su ordenamiento ya no va a ser según a su peso atómico, sino en esta ocasión va a ser según a su número atómico. ¿Ya? ¿Y quién plantea que las propiedades del elemento son en función a su número atómico? Moseley. Recuérdate, por favor, de Moseley. ¿Qué más te dice Moseley? Moseley plantea la ley periódica actual